Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio de escuela dominical y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a invocar el nombre del Señor para que nos revista de gracia, de entendimiento, y en este día todo lo que se haga sea para honra y gloria de Él. Por ello, ruego que todos oremos al Señor y invoquemos en esta hora su santísimo nombre, para beneficio de todos nosotros. Padre mío, gracias le damos, Señor, por cuanto estamos en este día para aprender de su palabra bendita. Ante ti, Padre, nos postramos reconociendo que somos humanos, faltos, llenos de errores y de torpeza, pero también sabemos tu grande misericordia y amor a favor de cada uno de nosotros. Por ende rogamos, Señor, que tu misericordia nos alcance a todos y nos liberes de todo mal. Nos limpies con tu sangre bendita. Lávanos tú, Señor, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú nos abras puertas de tu palabra. Tú nos des la gracia para una conversación, para construirnos nosotros en su palabra bendita. Te ruego, Señor, que bendigas también todo lo que se está haciendo en este día, las distintas clases de los niños, de los jóvenes, las señoritas, de todo aquello que estamos aprendiendo su palabra. Te ruego que tú nos bendiga a todos y tu gracia sea con todos nosotros. Rogamos ahora, Señor, que tú nos abras puertas de esta tu bendita palabra. Te lo rogamos por amor, por misericordia, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Qué importante es orar al Señor, siempre. Después que oramos, nos sentimos revestidos de esa fuerza, de esa gracia, esperando en todo que la misericordia de Dios nos ayude para tener un servicio de un culto de adoración, de enseñanza, y que es tan importante, el de escuela dominical. Vamos ahora a dar lectura a la enseñanza que tenemos destinada para este día, en la cual usted debe tener su Biblia para poder allí de esta manera leer la palabra de Dios. Y la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1. Estamos estudiando esta carta y ahora de los versículos 15 al 23. Ahí tenemos la enseñanza para esta mañana. También busque usted el texto que confirma esta enseñanza en la epístola primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Ahí tenemos la enseñanza. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Efesios 1, del 15 al 23, la enseñanza general para todos nosotros. Espero que usted ya tenga abierta su Biblia y juntos leamos esta escritura y Dios nos dé entendimiento para sacar provecho de ella. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principados y autoridades, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Añada el Señor bendición a esta lectura. También quiero invitarle que juntos leamos el texto ya dicho, ¿no es cierto? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Juntos entonces leemos este texto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Sea bendecido el nombre del Señor y bendiga el Señor estas lecturas tan importantes para cada uno de nosotros. Y esperando que el Señor nos conceda gracia para alguna conversación. Y siempre digo, tanto para oír usted y yo para hablar. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Hemos estudiado y empezado a estudiar este libro tan importante, esta carta, epístola, del apóstol Pablo a los Efesios, donde ya hemos dicho algunas cosas y hemos tenido enseñanzas tan importantes. Y en lo personal digo, donde Dios nos revela tantos misterios gloriosos. Así que el Señor nos abra esta puerta. Hemos leído estos versículos del 15 al 23, donde vemos el sentimiento del apóstol. Un sentimiento tan sincero, tan glorioso, tan importante. Y agrego, tan provechoso para la vida espiritual. Y él comienza con esta lectura, ¿no es cierto?, mostrando por qué esta enseñanza que él está dando, por qué está entregándosela a un pueblo que tiene fe, a un pueblo que reconoce la bondad de Dios. Por ello decía el primer versículo de la enseñanza, que es el 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Creo que esto es un sentimiento tan importante, tan glorioso, que Dios pone en el apóstol, como también pone Dios en los hombres a quienes por misericordia Dios nos ha honrado para estar al frente de su pueblo, la iglesia. ¿Cuál era el sentimiento del apóstol? Orar por la iglesia, orar por aquellos que han recibido esta fe maravillosa, para que así puedan mantener y no tan solo conservar esta fe, sino que ampliándola en crecimiento cada día y vaya aumentando la fe. Y algo tan importante, el conocimiento que ellos necesitan. Y por ello que el apóstol tiene este sentimiento, que él no cesa de dar gracias por este pueblo, que allí cómo ha mostrado su amor, su misericordia hacia los demás. En ellos se han convertido al Señor y han llenado sus vidas, sus corazones allí con la palabra bendita y gloriosa. Y las enseñanzas han sido tan provechosas para ellos. Por ello que sabemos, ¿no es cierto?, en que el hombre nunca deja de aprender. Siempre es necesario aprender. Y cuando hay cosas tan guardadas, tan escondidas en estos misterios gloriosos de Dios, que no fueron allí demostrados o enseñados en el pasado. Y por ello que el apóstol que ha sido designado para esta obra gloriosa y que Dios le ha revelado este misterio tan extraordinario, un evangelio maravilloso, extraordinario, que ha podido ver allí las profundidades que ya estamos conociendo, cómo Dios nos permitió a nosotros oír la palabra de Dios, que era tan importante, la enseñanza. Por ello que esta responsabilidad de Pablo era orar por su pueblo, pedir, y oraba constantemente en sus oraciones, como es el testimonio. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cuál era ese sentimiento? Que la iglesia en Efesios pudiera entender, creer
aceptar la palabra de Dios. Y no tan solo eso que es tan glorioso, hermoso, sino también tener revelaciones de Dios, del misterio de Dios, porque ese es un hecho tan extraordinario que fue escondido por los siglos hasta que Dios empezó a revelar todas las cosas. Como lo vimos en enseñanzas pasadas, a medida que fue transcurriendo el tiempo, Dios empezó a revelar los misterios de Dios. Pero Dios, como tomó, ¿no es cierto?, en esta hora que nos muestra la Escritura, cómo Dios tomó a Pablo para que enseñase esa palabra. Y nos agrega la palabra del Señor, dice, ¿cuál era el fin de que él oraba? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y pienso y creo en el Señor que lo más grande que pueda recibir un hombre no son las cosas terrenas ni las cosas del conocimiento humano, de la ciencia. No son las riquezas que puede el hombre adquirir, sino lo más glorioso, que es de parte de Dios alcanzar sabiduría y revelación del conocimiento de Él. Por ello que en todo la Escritura nos revela, nos enseña el camino. Y aún, y muchas veces repito estas palabras, ¿en qué debe alabarse el hombre? Está escrito en la palabra de Dios, no es en su riqueza en conocimiento humano, sino que en entenderme y conocerme, dice el Señor. Y creo que esto es tan glorioso, tan inmenso, en que allí adquiramos la sabiduría de Dios. No hay duda que el apóstol constantemente en sus oraciones, como hace mención, oraba para que allí los hermanos en Efeso pudieran recibir este conocimiento, pudieran recibir esta sabiduría de lo alto. Porque esto es lo que nos debe llenar cada día a todos los creyentes. ¿Cómo conocer más del Señor? ¿Cómo saber más de Él? El Evangelio nos muestra, y Jesús en sus palabras gloriosas, Él nos enseñó que debíamos allí escudriñar sus Escrituras, porque ahí encontraríamos la vida, el conocimiento maravilloso para poder alcanzar esta salvación maravillosa. Creo que el estudiar la palabra, el entenderla de esa manera, es una inspiración gloriosa del Señor que Dios pone en el hombre que le ama, que le busca. Y alabo y bendigo a Dios porque no tengo duda que Dios ha puesto entre los nuestros este deseo de aprender más del Señor, de conocer más del Señor y poder recibir allí esa respuesta gloriosa, hermosa, en la sabiduría de Dios, entendiendo los misterios de Dios. Porque a medida que pasa el tiempo, Dios va revelando misterios. Y esta sabiduría extraordinaria fue ordenada por Dios. Y hago mención de una manera cuando allí el apóstol Pablo da su testimonio. Todavía era Saulo. Cuando allí se enfrenta a Agripa el rey y le cuenta su testimonio. Tan glorioso, tan maravilloso, cómo Dios lo llamó a este conocimiento. Y por ello que él, siendo un hombre como todos lo miraban, inteligente, que todos estaban asombrados, como un hombre de este conocimiento extraordinario, de esta sabiduría, admirado por muchos, pudiera ahora predicar el Evangelio y estar en este sentido de anunciar el Evangelio glorioso. Y nos muestra esta enseñanza cuando él cuenta todo su testimonio a Agripa, cómo el Señor Jesús le apareció en el camino, le llamó por su nombre y le mostró allí lo que tenía que hacer. Y le dio una orden extraordinaria. Y dice uno de los versículos de la Escritura, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y agrega Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y dice la Escritura, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Por ello que el apóstol que recibe esta orden de Dios, en ese llamado maravilloso que Dios le hizo cuando iba en camino a Damasco, Dios le dio esta orden de una sabiduría extraordinaria para que allí abriera los ojos, pudiera mostrar esta luz bendita y gloriosa. Dios tiene sus instrumentos. Y por eso que es importante cuando miramos allí en esta carta a los Efesios, cómo el apóstol cumple el misterio que Dios le ha entregado. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es su labor? Alumbrar, hacer ver, dar entendimiento. Porque aunque tengamos inteligencia, sabiduría, si Dios no nos revela, si Dios no nos aclara por su Espíritu, no vamos a entender los misterios de Dios. Por ello que el apóstol, conociendo este misterio glorioso que ya lo hemos visto, que él empieza a aclarar desde antes de la fundación del mundo, como Dios tenía preparado y ha ido exhortando y mostrando en sus enseñanzas todos los tiempos para llegar a esta fe gloriosa que hoy día tenemos en el Señor. Cómo Dios tenía tantas cosas escondidas, guardadas, pero cómo se las iba a revelar a los hombres, cómo le iba a dar entendimiento. Dios preparó a este hombre para mostrarnos y predicarnos este evangelio bendito, para que sean alumbrados allí en nuestros ojos, para que tengamos sabiduría, para que tengamos allí revelación del conocimiento de Dios. Muchos hombres pueden leer la Escritura, y no tengo duda, hombres que les gusta la lectura constantemente, están leyendo y saben de la Biblia, pero la revelación de Dios no llega tan simple por la lectura. Y nosotros hemos dicho claramente que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y glorioso cuando podemos oír de Dios la palabra, los mensajes gloriosos que hablan misterio extraordinario, cómo Dios preparó todas las cosas para que llegara esta salvación gloriosa a cada uno de nosotros. No fue un camino allí simple, sino que Dios, que tenía todo escrito, todo anotado, y mostrando todos estos hechos, cumplió todo lo que estaba establecido de esta manera. Pero Dios, a través de estos hombres, Dios nos muestra esos misterios gloriosos. Hoy día no tenemos a Pablo, pero tenemos la Escritura, tenemos la palabra, tenemos la enseñanza. La palabra es de Dios, permanece para siempre. Por eso todo lo que ellos enseñaron en ese pasado, hoy día nos sirve a nosotros, para que podamos allí escudriñar, ver y cada día preocuparnos de entender más los misterios del Señor, para entender cómo fuimos llamados, cómo fuimos escogidos, y de esta manera poder hacer crecer nuestra fe gloriosa, permanecer firmes en el Señor, como Dios nos muestra en estas enseñanzas. Por eso digo y repito la palabra del Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cierto es, si no entendemos estos misterios, no vamos a valorar lo que tenemos en nuestras manos. No vamos allí a engrandecer aquella gloria porque no la entendemos, la miramos en menos muchas veces. Pero cuando Dios nos va dando sabiduría, entendimiento y sabemos quiénes somos y qué es lo que Dios ha hecho, que ha mostrado su amor tan maravilloso para que nosotros seamos salvos y preparó todo el medio como siempre lo ha hecho Dios, y a través de la Escritura vemos tantos ejemplos como Dios hizo todas las cosas con su pueblo, lo guardó para poder cumplir lo que Él había prometido antes a aquel primer hombre, que Dios un día le iba a dar una tierra maravillosa, pero Dios hizo pasar todos los pasos ¿para qué? Para dar cumplimiento a la Escritura. Por eso cuando miramos este hecho, es nuestro pedir al Señor, dar gracias constantemente, orar al Señor, para que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para entender los misterios de Dios. Cierto, hemos dicho y comentado, a veces unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, pero hay que entender que Dios es el que revela todas las cosas. Está escrito todos estos hechos, comprobados,
Y la Escritura, la palabra de Dios, se da respuesta por la misma Escritura. No hay otra respuesta. Alguna interrogante que encontramos en un libro, en otro libro, ahí está la respuesta. Pero para llegar a esa respuesta hay que tener entendimiento, hay que escudriñar las Escrituras, hay que allí creer lo que está escrito de una manera y otra para allí tener para nosotros un conocimiento verdadero, glorioso, que nos construya, que nos levante. Y por ello que Dios en sus misericordias nos muestra su palabra, nos revela. Y Dios toma los distintos instrumentos, distintos predicadores, y una vez se revelan una cosa, otra vez se revelan otra cosa, pero ahí tenemos que mirar que ahí está la sabiduría de Dios. Está allí la fuerza de Dios que habla de una manera, y usted que tiene esta necesidad de aprender de Dios, de valorar lo que Dios ha hecho por usted, tendrá entendimiento para entender lo que ese habló, lo que este otro habló, para poder comprender cómo es todo el hecho tan glorioso. Es cierto que no todas las cosas las vamos a conocer, y siempre hago alusión a las palabras de Pablo, que cuando el Señor nos llame, entonces conoceremos como fuimos conocidos. Y si hoy día conocemos toda la historia, todos los pasos, como Dios hizo, ¿no es cierto?, hasta el día glorioso cuando Jesús nació en esta tierra como Salvador, y todo el sacrificio, y cómo vino el Evangelio a nosotros, cómo Dios tomó estos hombres para predicarnos, cómo llegó en esta época a nosotros, en este día, es pálido alrededor de todos los secretos gloriosos que Dios nos tiene y que un día conoceremos cómo fuimos conocidos, cuánto Dios hizo para que nosotros alcanzáramos esta salvación. Dios nos bendiga a todos. Por eso cuando miramos que Dios en su bondad abre nuestros ojos del entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza. Una esperanza gloriosa que Dios nos ha puesto a nosotros. Por eso nadie puede diluir ese sentimiento glorioso, ese fruto que es también del Espíritu, en que tenemos una esperanza maravillosa, en que un día vamos a ser levantados a su gloria. La Escritura lo revela, los muestra los hechos, todo lo que va a suceder. ¿Qué nos resta a nosotros? Tener entendimiento respecto a ello, conocimiento por la palabra del Señor y tener esta fe maravillosa para valorar lo que Dios nos ha entregado. Y como dice la Escritura, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos una herencia maravillosa, gloriosa desde el principio, que llegará el tiempo que la tendremos en nuestras manos. Más agrega la palabra del Señor, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en sus lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y nos está mostrando lo más grande, lo más glorioso, de una riqueza extraordinaria, cuando ha mostrado allí su poder glorioso, de su fuerza, partiendo para nosotros, en que Jesús después en el tercer día de haber sido muerto, se levantó a esta gloria bendita y le resucitó allí el Señor para llevarlo y sentarlo en los lugares celestiales al lado de Cristo el Señor. El Señor no estaba mostrando una idea de palabra, sino que estaba mostrando el poder de Dios, la gracia de Dios. Y por ello, cuando Él nos ha engendrado esta fe que ha venido a cada uno de nosotros, que el apóstol en esta época está preocupado de explicárselo a los efesios y que hoy día el Espíritu del Señor nos habla a nosotros, tenemos que mirar la grandeza que Dios tuvo con nosotros, prepararnos para esta vida y una vida eterna. De esta manera estamos todos nosotros persuadidos, confiados en el Señor, con este conocimiento. Si partimos de esta tierra, Dios nos llama a la presencia bendita, vamos. Porque Dios preparó todo este medio con poder. Por cuanto Dios ha dado una muestra tan gloriosa, tan inmensa, y ha dado un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Cuánto cantamos a ese nombre bendito y glorioso, el nombre de Jesús? Dice un himno, es dulce. El nombre de Jesús
es poder bendito y glorioso, un nombre que es por sobre todo nombre. Y tanto es respetado en el cielo y en la tierra, porque Él lo ha llenado todo. Y hoy día, aunque tengamos, y a veces la crítica de otros, decir, ¿y cómo vamos a mostrar? Por la Escritura, por la palabra de Dios que nos muestra, y nosotros creemos respecto a esto. Y como Dios tomó a Pablo en ese entonces para explicar todos estos misterios, para que podamos entender lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y yo diría que las palabras que son tan grandes las que muestran, nos habla la enseñanza del Señor. Y voy a las palabras gloriosas cuando dice lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Dios preparó todo eso y por ello todo esto que pasó es para hoy día una bendición gloriosa y tengamos esta seguridad que estamos en Cristo el Señor, somos una nueva criatura y vivimos con esta esperanza gloriosa que un día Él vendrá a buscarnos como Él prometió y esta es una riqueza maravillosa de esta esperanza. Y agrega más la palabra del Señor: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús lo llenó todo. Por ello no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No existe otra persona. Dios nos ha revelado esta palabra gloriosa, como muchas cosas revela, porque allí no tan solo está esta revelación escrita, sino que está la revelación por el Espíritu, que Dios muestra a uno, Dios da testimonio, hay sueños, hay revelaciones, hay inspiraciones, hay muestras. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Siempre me acuerdo de algo y aunque sean algunos minutos más que tengamos, contarle el testimonio. Cuando el Señor me envió a mí en lo personal a administrar la iglesia en San Bernardo, 4 días antes de ese lugar, Dios me mostró a mí una revelación respecto a ello. Porque Dios revela en sueños. Y en la revelación que le he contado muchas veces, apareció un pastor que más tarde conocimos, que fue nuestro supervisor, en que él entró a mi casa, golpeó la casa y sin saludarme, me habla y me dice: prepárese, arréglese, porque voy a ir a presentarlo, porque Dios lo tomó en cuenta a usted. ¿Cuál era lo que estaba mostrándome? Que Dios me estaba allí entregando el misterio. Pero después de mucha conversación, que largo sería comentarle todo, me atrevo a preguntar: ¿dónde es la iglesia que yo voy? Y él me dice: la iglesia es Vasconia. Pero le voy a decir una cosa, me dijo, que la iglesia está dividida. Esas fueron las palabras. Fue largo todo ese, lo tengo muy grabado. Y días después, 3 días después, llegó mi padre de la conferencia de Talca y lo primero me llama, me dice: Nacor, prepárate, porque el Señor te envió al ministerio y vaya a administrar la iglesia en San Bernardo. Esas fueron las palabras. Y de esa manera, bueno, hubo movimiento en toda mi familia, en los de la casa, todos. Y de esa manera, allí nos preparamos y ese día hubo una hermosa reunión en la iglesia en la granja y me dio la oportunidad para contar. Y conté este sueño que es largo, que usted lo conoce. Pero hice mención especialmente a algo que había una discrepancia. Porque mi padre me decía: prepárate porque vaya a ministrar la iglesia en San Bernardo. Pero en la revelación, el pastor que me ordenaba, la iglesia es Vasconia, me dijo. Entonces yo hice públicamente esa discrepancia. Dios me mandaba a Vasconia y mi padre me estaba mandando a San Bernardo. Y cuando de esa manera, allí mi padre oyó mis palabras y dijo: yo eso lo voy a aclarar, dijo. Gobernado por el Espíritu, eso nunca sabía, ni en la mente estaba de brasa, para poder aclarar
Lo que pasó es lo siguiente. Una vez que el pastor Raúl Santos falleció, la iglesia de San Bernardo, el supervisor era de Baskonia y quedó a cargo de Baskonia. Y los hermanos iban a la reunión a Baskonia de San Bernardo mientras se nombraba un nuevo pastor. Y por ello que el Señor no se equivoca. ¿De dónde yo habría sacado ese pensamiento? Y por ello cuando Dios confirmó todo aquello, y la vista está que Dios confirmó su obra, porque el Señor no se equivoca, pero Dios revela misterios secretos ocultos. Y por ello que no tan solo tenemos la Escritura, tenemos la revelación de Dios, la inspiración de Dios, porque son misterios gloriosos, riquezas extraordinarias. Dios nos bendiga y nos guarde de esta manera, para que también Dios se haga presente en su vida y tenga sabiduría usted, y tenga revelación de Dios, conocimiento de la palabra, y esta es una oración constante como Pablo hacía de los Efesios, para que cada día el pueblo de Dios conozca más al Señor y pueda disfrutar de esta bendición. Dios nos bendiga. Por eso el texto nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Por ello que lo que tenemos nosotros no se añeja, no está pasado de moda, permanece, no se marchita, no. Tenemos una esperanza gloriosa, tan igual como dijo Jesús que un día estaremos ante su presencia bendita. Hasta el día de hoy creemos en esta palabra maravillosa porque tenemos una esperanza viva. No una esperanza muerta que se diluye con el tiempo, sino una esperanza viva. Sean de bendición estas palabras para cada uno de nosotros y confiemos y pidamos al Señor que cada día Él alumbre más nuestros ojos, nos dé más entendimiento para entender misterio tras misterio y por eso agradecer a Dios y alabarle a Dios por lo que Él nos ha revelado hasta ahora. Dios le bendiga. Sean de bendición para cada uno de nosotros estas palabras y para el que vive sea toda honra y toda gloria ahora y para siempre. Ahora vamos a rogar al Señor una bendición para todos nosotros. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por cuanto en esta hora, Padre mío, hemos oído tu palabra. Tú has revelado, Padre mío, estos escritos tan maravillosos para que nosotros podamos entender cuál es la riqueza que tenemos en nuestras manos. Cuánto podemos gozarnos a entender, Señor, cuánta bendición está sobre nosotros. Porque tú nos hiciste renacer para una esperanza viva, sabiendo que después de esto, tú también, Padre mío, que te has glorificado en este siglo, también te glorificarás también en el siglo venidero. Te ruego, Señor, que nos conserves permanentemente esta fe ardiente de esperarte a ti, porque es una esperanza viva, una riqueza extraordinaria. Guarda a todos nuestros hermanos, a toda nuestra iglesia, para que todos estén allí disfrutando de esta bendición que tú pones en nuestras manos y que desde el principio quedó señalada para cada uno de nosotros. Ruego ahora, Señor, que tú bendigas cada uno de los hogares y nos prepares para esta tarde, para una bendición de un culto general. Ruego toda esta misericordia en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, hermano.